las 10 de la mañana estaremos brindándote información de mucho interés para ti. Recordar que puedes sintonizar, puedes seguir nuestra transmisión por los diferentes sistemas de cables y redes sociales. Estamos en Mega Canal 30 en los sistemas de cable, cable satélite noroeste o cable de Sony, Mao Cablevisión en ambos sistemas de cable en el canal 30, pero estamos también en Star Cable en el canal 118 y en Win Telecom en el canal 379. Desde esas plataformas de cable puedes seguir esta transmisión, pero si lo que tienes a mano es un teléfono móvil, puedes entrar a Facebook y poner Mega TV y ahí también podrás sintonizar esta transmisión, una poderosa cadena de retransmisión de este espacio que te permitirá verlo desde cualquier punto del país o el mundo. En el día de hoy queremos iniciar con un tema de actualidad, un tema que todo el mundo conoce, y es la crisis social y política que vive el pueblo haitiano en la actualidad. La República de Haití, que ya consideramos que no debe llamarse ni Estado porque es una selva, donde la ONU está reportando que en el primer cuatrimestre de este año 2023 han sido asesinadas más de 1.400 personas, lo que significa que el gobierno o el Estado que gobierna en Haití son las bandas, porque si hubiese un gobierno responsable, que no fuese cómplice de la situación social de Haití, estas situaciones estuvieran controladas. Y lo que se vive en Haití es un estado de sitio. Haití está en las calles quemando todo lo que encuentran, asesinando personas a mansalvas, y es lamentable que un país del Caribe, como lo es Haití, esté pasando por esta situación social y política, y que las potencias que han sido responsables de la quiebra moral de ese Estado no hagan nada o no tomen medidas significativas. En el día de ayer vemos que se hizo una donación de unos 9 millones de dólares para la crisis de Haití, pero prácticamente eso es un barril sin fondo, porque un país donde hay más de 10 millones de personas matándose en la calle, ¿qué se va a hacer con 9 millones de dólares? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer? Lo que Haití amerita en la actualidad es una intervención de los países que se beneficiaron de Haití, como Francia, Inglaterra, que se beneficiaron de Haití y que hoy la tienen sumergida en el abandono, en el atraso, en esa crisis social que a diario se llena decenas de vidas en Haití. Entonces, eso es algo que entendemos que debe buscársele una solución para que nuestro director coloque imágenes relacionadas al tema de Haití. Eso es algo que necesita una intervención de urgencia. Vuelva acá, director, a los estudios. Haití necesita ser intervenida de emergencia, porque ¿cómo es posible que cosas como esta se estén dando? ¿Cómo es posible que cosas como estas se estén dando en Haití, donde Estados Unidos y Francia, que si han servido con la cuchara grande de ese país, hoy en día solamente toman medidas aéreas, superficiales? Haití hay que intervenirlo, pero ya. Haití debe ser intervenido de manera inmediata. De manera inmediata. Debe ser intervenido la República de Haití. Debe ser intervenida. Porque ¿qué ocurre?
que mientras ocurre esa situación social, nosotros que hacemos frontera con ese país, vamos a tener una migración masiva, un éxodo masivo de haitianos que quieren pasar a este lado de la isla. Quieren pasar a este lado de la isla porque tienen que buscar cómo salvar su vida y una solución. Y yo siempre he dicho, independientemente de que no estamos de acuerdo con la migración ilegal, pero si de aquel lado todo se está quemando, prácticamente es cuestión de supervivencia lo que buscan esas personas, y no estamos de acuerdo con que aquí entre ningún migrante ilegal, como en ningún país puede entrar nadie de manera irregular. Nadie puede entrar de manera irregular, pero si no se le busca una solución a Haití, en Haití, ¿cuál solución van a tomar los ciudadanos? Migrar, pasar para este lado de la isla. Entonces, entendemos que tanto el gobierno dominicano, que felicitamos las posturas que ha tomado hasta ahora, con relación a que tanto Amnistía Internacional como Estados Unidos, Francia, deben de hacerse cargo, deben de tomar medidas contundentes para poder pacificar a Haití. A Haití hay que pacificarlo. Debe de venir una intervención militar para Haití, para lograr su pacificación, y luego entonces que se pueda establecer un gobierno democrático. Pero lo que vemos, como decíamos al inicio, es que se toman medidas aéreas, medidas sin ninguna contundencia que puedan llevar a una solución de este Estado, que puedan llegar a una solución real del Estado haitiano. Y esa migración, pero no solamente se da hacia República Dominicana, vemos que a todos los países del área caribeña hay una migración, un éxodo masivo de haitianos. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que se desaparezca el pueblo completo, que se maten todos, porque en el día de hoy son las bandas. Las bandas son que controlan en Haití, que deciden cuándo hay una tregua y cuándo no. Entonces en Haití la clase política ha fracasado, la clase gobernante ha fracasado. Hoy en día son los capos, los traficantes de armas, son los que dirigen ese pueblo. Y así como hay muchos delincuentes y narcotraficantes en Haití, que son los que están comandando, también hay mucha gente buena y mucha gente trabajadora que no merece ser condenada prácticamente a muerte, porque si no ocurre una intervención rápido para pacificar esa nación, miles, millones de personas inocentes van a perder su vida a manos de las bandas. Y ese dato que da las Naciones Unidas de que prácticamente 1.500 personas han sido asesinadas en 4 meses, eso es algo que prácticamente es insostenible para el futuro de esa nación. Y eso, que esos son los que se pueden contabilizar, porque en Haití ni ellos mismos están regularizados, ni ellos mismos están regularizados. Ese es el llamado que le hacemos a la comunidad internacional, para que de una vez y por todas intervengan en Haití, la pacifiquen y se pueda encontrar una solución para quitarle el pueblo de las manos de las bandas en Haití. Vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos volvemos con más contenido. Este es el canal que más se ve, Mega TV. Vuelta en tu espacio, Rompiendo la Mañana. Agradecer a las personas que sintonizan el espacio. A Adrián de la Rosa, quien está en sintonía desde el sector La Alta Gracia de este municipio de Esperanza. A todos ustedes, gracias por sintonizar. Vamos a tratar un tema ahora que al inicio de la semana estuvimos abordando parte, y es
la crisis o la posible crisis que pudiese estarse desarrollando entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos de la oposición. En el día de ayer, 16 organizaciones y movimientos políticos de 37 manifestaron a la Junta Central Electoral y pidieron que la Junta pueda reconsiderar la resolución que emitió, la resolución 1323, la cual establece el formato para tomar en cuenta la elección de las reservas, del 20% de las reservas. La Junta, con esta resolución 1323, establece que las reservas deben hacerse por demarcación y no de manera general, como se hizo en las pasadas elecciones. Esto ha hecho que 16 organizaciones y movimientos políticos de la oposición se atrincheren y pidan a la Junta una revisión y derogación de esta resolución. De lo contrario, según lo que dicen miembros de los partidos de oposición, estarían ponderando no presentarse en las próximas elecciones. Entendemos que llegar a ese punto hasta cierto nivel es un chantaje de las organizaciones políticas de oposición, porque lo que se debe de buscar es un diálogo, un consenso, para ponerse de acuerdo, pero no tienen que amenazar con el hecho de que se haya emitido esta resolución, no tienen que amenazar con no presentarse en las próximas elecciones. Entendemos que eso es un acto de extremismo político, decir que no se van a presentar en las elecciones del año 2024. ¿Qué establece esta resolución que ha causado tanta división en las diferentes fuerzas políticas del país? Lo siguiente: ustedes saben que en las elecciones pasadas las reservas que se desarrollaban de los partidos previos a las elecciones eran generales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, de las 32 senadurías, 158 alcaldías, 190 diputaciones, de todas esas candidaturas, usted podía reservarse de manera global un 20%, lo que significa que usted podía reservarse la cantidad que usted quisiera prácticamente de ellas. ¿Qué ocurre? Que en la actualidad esa resolución que emitió la Junta tumba la modalidad anterior. Ahora la Junta entiende que las reservas deben de hacerse por modalidad, lo que significa que, por poner un ejemplo, de las 32 senadurías, solamente se pueden reservar 6. De las 190 diputaciones solamente podrían reservarse unas 38 diputaciones, y de las 158 alcaldías del país solamente se podrían reservar unas 32, 33 alcaldías. Esto sería una piedra en el camino para una posible alianza de la oposición. Y eso es indudable, porque si la oposición se ve maniatada de que tiene solamente se puede reservar 6 senadurías, entonces todas las demás, esos partidos tendrían que ponerle nombre a todas las demás senadurías, diputaciones y alcaldías. Entonces la oposición entiende que iría en desventaja contra el gobierno un proceso si se aplica este método, ya que esto impediría que puedan realizar las alianzas necesarias para poder unificar a la oposición política en la República Dominicana. Por esto es que se está dando esta situación con la Junta y los partidos de la oposición, que hasta cierto punto es un pequeño tranque, pero que si no se le busca una solución rápida, esto puede detonar en una crisis en el sistema político dominicano. Ya está en el mercado. Una crisis en el sistema político de este país. Entendemos que la Junta debe de llegar a un acuerdo con todos los sistemas, con todos los partidos del sistema político, donde se pongan de acuerdo, y que si deben de echar para atrás esa resolución en pos de que se realice un proceso diáfano y de que se pueda llegar a buenos términos en cuanto a los aprestos para el montaje de las próximas elecciones, que se tomen las medidas y los correctivos del lugar.
Ahora bien, sin chantaje y manipulación, porque como decíamos, usted expresar que usted si no se le cumple a usted, si no se hace lo que usted está proponiendo, como propone la oposición, nosotros nos vamos a retirar y no vamos a participar en las próximas elecciones, entendemos que eso es un acto de extremismo de parte de la oposición, un acto de exageración y de chantaje para ver si la Junta Central Electoral accede rápido a derogar esa resolución 1323. Esa resolución, desde luego, beneficia al partido que esté en el poder. ¿Por qué razón? Porque independientemente de que aquí existe la separación de los poderes y el gobierno es una cosa y la Junta Central es otra, pero esa resolución indudablemente beneficia en esta coyuntura al gobierno, porque si el gobierno con esa resolución, si se impide con esa resolución que la oposición pueda unificarse, como dice hasta en la Biblia, un reino dividido es imposible de que pueda mantenerse en pie. Si esa resolución impide que fuerzas políticas como el PRD, PLD, Fuerza del Pueblo, no puedan llegar a un acuerdo por lo menos para las elecciones municipales, entonces indudablemente van a ser barridos por el Estado, porque para nadie es un secreto que el Estado tiene un peso específico en los procesos electorales que se puedan llevar a cabo en un país, y más un país como el nuestro, tercermundista, donde sabemos que cuando viene un proceso electoral prácticamente es imposible poder frenar, poder impedir que funcionarios públicos puedan no utilizar los recursos del Estado para el proceso electoral. En el día de ayer vimos como el presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, decía que en estas elecciones que vienen van a ser históricas en cuanto a que no va a haber ninguna intervención del Estado en los procesos electorales. Y yo, analizando esas declaraciones, entiendo que debería de ser así, pero eso sería soñar. Nosotros conociendo la República Dominicana, eso sería soñar. Paliza dice que no va a existir intervención del Estado y de sus funcionarios en un proceso electoral, pero ya lo estamos viendo. Vemos cómo obligan funcionarios públicos, cómo obligan a empleados a participar en actividades estatales, cómo presentamos hace varios días que los comedores económicos prácticamente estaban obligando a que las personas vociferaran 4 años más para darle un plato de comida. Entonces, independientemente de que el presidente de la República o el presidente del partido tengan la intención de que esto sea de esta manera y de que no haya una intervención del Estado en este proceso electoral, pero es indudable que los funcionarios, a menos que hayan sanciones drásticas y automáticamente un funcionario intente utilizar los recursos del Estado o amenazar a un empleado para que participe de una actividad, si inmediatamente cancelado y se pone a la disposición de la justicia para ser procesado, quizás sí pudiese reducirse el uso del poder en este proceso electoral que se avecina. De lo contrario, eso solamente será una utopía, un sueño, el pensar que no se van a utilizar los recursos del Estado en estos procesos electorales. Y para muestra un botón, solamente hay que ver los diferentes funcionarios que están montados en la ola de la reelección. Vemos a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien está de cabeza apoyando la reelección y lo dice, y está en la calle trabajando por la reelección. Vemos los diferentes ministros que están promoviendo la reelección, y los que mandan las leyes en la República Dominicana es que se tome una licencia si usted quiere trabajar de manera activa en este proceso político y usted es un funcionario público. Porque ¿cómo sabemos nosotros los que contribuimos con nuestros impuestos, que pagamos su salario, que pagamos el salario de todos los políticos de gobierno, cómo sabemos nosotros cuando usted esté en la calle si usted está utilizando el dinero del Estado o está utilizando el dinero nuestro, de nuestros impuestos, el dinero del pueblo? ¿Cómo sabemos nosotros que usted no va a utilizar ese vehículo que usted tiene
del gobierno, donde el combustible lo pagamos nosotros, para usted ir a una caravana, a una actividad política. Entonces decir, como dijo Paliza, que aquí en estas próximas elecciones van a pasar a la historia porque no se va a utilizar los recursos del Estado y el gobierno para tratar de imponerse, eso es algo, como decía al inicio del comentario, que es una utopía, eso es algo que es imposible de controlar en la República Dominicana. Vamos a ir a una nueva pausa comercial y al regreso estamos acá nuevamente con tu espacio Rompiendo la Mañana. Este es el canal que más se ve, Mega TV. Estamos nuevamente en tu espacio Rompiendo la Mañana. Agradecido infinitamente de que cada día estén con nosotros sintonizando este espacio producido y conducido por quien les habla, Juan Carlos Tejada. Ahora vamos a pasar con un tema que ha inundado las redes sociales del día de ayer hacia acá, y es el apresamiento del hijo del comunicador conocido como el doctor Nastra, quien fue apresado en el día de ayer por una supuesta vinculación en un atraco y supuesto homicidio. En la noche, en la madrugada del día 16, según lo que informan las autoridades, este joven fue asesinado. Y es lamentable. Primero se intentó atracar a varias personas, y luego entonces se hicieron varios disparos y uno de ellos alcanzó a este joven que perdió la vida. El hijo del influencer Vicente Carmona, que es el nombre con el que se conoce al doctor Nastra, conocido como el doctor Nastra, el hijo se llama Wesley Vicente Carmona, mejor conocido como el Doctorcito, fue apresado por agentes de la Policía Nacional tras ser vinculado al atraco en el que resultó muerto el joven Joshua Omar Fernández de Cenas, en un hecho ocurrido el 16 de abril de este año en el ensanche Naco del Distrito Nacional. Es lamentable que hechos como este ocurran en la República Dominicana. Vivimos en una sociedad y vivimos un tiempo donde una vida, donde aquí lo más fácil cuando uno ve la noticia es ver cómo personas pierden la vida, jóvenes en este caso pierden la vida. Y yo hablaba fuera del aire que independientemente de la condena que puedan recibir los responsables de este caso, ya hay una vida que no va a volver, que es imposible recuperarla. Y cuando vemos, por ejemplo, la doble moral de la sociedad dominicana, donde veo en todos los periódicos, las redes sociales, donde las figuras públicas se han solidarizado más con el hijo del presentador, que está vivo y que está siendo acusado de supuestamente cometer el hecho, se han solidarizado más con el doctor Nastra que con la familia de la víctima. Entonces digo yo, pero nos estamos volviendo locos, porque hay una persona que falleció, que murió a causa de ese hecho que las autoridades deberán de investigar y esclarecer. Y vemos la doble moral de la sociedad, porque hay una persona que falleció, que perdió la vida injustamente. Entonces lo que debe de hacer las autoridades y lo que debemos pedirle todas las autoridades es una investigación, y que esta familia, porque según lo que pude ver en algunos medios de comunicación, es una familia muy humilde, una familia de escasos recursos, que esta familia tenga un abogado que pueda defenderle, que desde el Estado se le pueda proveer un abogado con la competencia necesaria para asumir este caso,
porque de lo contrario, dentro de 2 o 3 días, un tema tumba a otro en la República Dominicana y fácilmente los responsables de este hecho siguen muy campantes en las calles, delinquiendo y haciendo la misma fechoría que quitaron la vida a este joven en Santo Domingo. Es lamentable que en la República Dominicana a diario perdamos jóvenes valiosos de la sociedad, porque cuando una persona no roba, no mata, trabaja, se prepara, se está preparando académicamente y se le arranca la vida, es algo que enluta y debe de llenar de indignación a toda la sociedad dominicana. Aquí, lamentablemente, la justicia es implacable para una cosa, pero es permisiva para otra. Y como decía, si en este caso no se apodera un buen abogado para que defienda a esa familia de ese joven que fue asesinado, en este hecho que, repetimos, debe de esclarecer la Policía Nacional y la Justicia Dominicana, dentro de 1 o 2 meses ya se cae el tema y ahorita resulta que pueden amenazar a la familia o que hubo un negocio con la familia, lo que sea, porque como repito, son personas de muy escasos recursos según lo que yo pude percibir, y cuando se da caso donde ha involucrado figuras públicas o personas llegadas a figuras públicas con cierto poder económico, y el caso es con figuras de tan escasos recursos como la familia de la víctima, casi siempre se dan una vuelta y unos moneos judiciales donde al final el muerto termina enterrado y el culpable termina en su casa, muy tranquilo. Entendemos que la justicia no debe bajar la guardia con relación a este tema. Por lo menos saludamos la decisión que tomó el doctor Nastra con las declaraciones que dio en el día de ayer, donde dijo que su hijo lo pusieron a disposición de la justicia y la justicia que actúe, que si es culpable la justicia que actúe, y eso es positivo. ¿Por qué? Porque no se puede tapar ningún hecho de sangre, ningún hecho violento, porque el acusado o el supuesto autor o partícipe de este caso sea hijo de un presentador, de una figura pública, de un político. La justicia debe de ser igual para todos, y por eso es que cada día vemos como la población se indigna. ¿Por qué? Porque sabemos que, por poner un ejemplo, entendemos que todo hecho delictivo debe tener una condena, pero vemos que el que se roba un aguacate o un racimo de guineo, le cantan 1 año de cohesión hasta que se averigüe el caso. Pero sin embargo una persona mata, atraca, se roba la mitad del país, si es funcionario público y es corrupto, se roba medio país y usted lo ve muy campante en las calles. Pero sin embargo el de abajo, si es que es víctima, al final no logra nada en la justicia, en los tribunales, porque les reenvían el caso 1 millón de veces hasta que se cansan, para entonces darle ganancia de causa a su agresor, a su victimario. Eso es lo que se utiliza. Aquí usted llega a un proceso judicial en los tribunales de la República Dominicana y eso es un pandemonio. A usted le reenvían su caso, a usted lo atracan o le matan a un familiar y usted quiere que se haga justicia y duran 20 años reenviándole ese caso para que usted se canse, para que usted deje eso votado, para entonces cuando usted deje de asistir a los tribunales, entonces darle ganancia de causa a su agresor o a su victimario. Entonces con este caso, donde hay varios jóvenes involucrados, incluyendo el hijo de este presentador, del doctor Nastra, entendemos que deben de hacerse las investigaciones del lugar para establecer responsabilidades penales y que quienes hayan sido responsables de la muerte de este joven le caiga todo el peso de la ley. Ya basta de tener una justicia donde el que agarra y se lleva una mano de guineo, que es robo y que debe ser condenado, debe tener una condena, una sanción, pero a ese le quieren cantar 20 y 30 años, pero al que asesina en la República Dominicana, si está pegado, si tiene poder político o empresarial, si tiene dinero, al final
del día se queda campante. Y tenemos la calle llena de delincuentes y asesinos que han cometido hechos, van a la justicia y salen como si nada. Con este tema terminamos el espacio del día de hoy, agradecido de la sintonía de todas las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales, agradecido de cada uno de ustedes que sintonizan el espacio. Aquí tenemos a Manuel Colón, quien dice: buenos días, mi hermano, bendiciones para usted y su familia. Gracias para Manuel Colón, quien nos está sintonizando desde las plataformas digitales. Mañana estaremos por acá nuevamente con otro espacio igual o mejor que este. Yo soy Juan Carlos Tejada y esto es Rompiendo la Mañana.